España, a nombre de la Dirección de Educación Especial e Inclusiva de la Subdirección de Apoyo Técnico Complementario y a través del Centro de Recursos de Información y Orientación, les damos la más cordial bienvenida a la segunda reunión de la Red de Padres de Familia del ciclo escolar 2023-2024. El tema de hoy se llevará a cabo por la gran colaboradora, la maestra Blanca Alicia Gil Corona, quien ha sido parte de esta red y nos ha compartido su experiencia, su trabajo durante estos últimos años. Ha sido sumamente valioso. Queríamos compartirles un poco de lo que va a ser el tema, la adultez en hijo con discapacidad. Para una familia que tiene un hijo con discapacidad, esta etapa del ciclo vital tiene vicisitudes particulares. En muchos casos, sobre todo cuando no se ha logrado la autonomía suficiente del hijo, las responsabilidades paternas, en lugar de disminuir, parecen incrementarse. Puede ocurrir que ese hijo adulto necesite algún tipo de apoyo familiar permanente. Esto plantea desafíos evolutivos para los padres, que habitualmente en este periodo están esperando el momento en que terminen las obligaciones de la crianza para poder comenzar a cumplir ciertas metas personales o de pareja postergadas. En la etapa de la adultez, incluso, se puede dar a nivel familiar un incremento de la sobreprotección del hijo y se suceden así compulsivos cuidados, más allá de los que por su limitación aquel requiere. Quisiera pedirles un fuerte aplauso para recibir a la doctora Blanca. Muchas gracias. Esperemos que sea de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias. Listo, pues, un gusto estar acá. Buenos días a todos. ¿Quién ya ha tomado sesión conmigo? Muchos, ¿no? Sí, ¿verdad? Hoy van a estar grabando la sesión, entonces nos vamos a estar un poco más quietecitos, ¿no? Para que se pueda ver. Y pues el tema es un poco largo, entonces vamos a ir como mirando algunas cosas. ¿Se escucha bien? Sí. Yo les quise compartir la foto de Jessica Cox, que pues es una historia de vida que a mí me gusta mucho. La pueden encontrar por ahí en YouTube, ¿no? Ella nace con una malformación congénita y algo que mencionaba era que su papá le dijo, pues tienes que hacer todo tú sola, ¿no? Ir haciendo tus cosas. Recibí algunos apoyos, pero bueno, ella empezó a hacer todas sus actividades de niña. Incluso le gustaba al principio mucho la danza, luego le gustaba mucho toda la parte del deporte, del taekwondo y estas actividades no físicas, y lo iba haciendo pues se apoyaba de sus pies, ¿no? Porque no tiene brazos. Y finalmente, un día ya de adulta, ella lo que quería era aprender a manejar. Hacen adaptaciones en el vehículo y puede manejar. Y lo que también le gustaba a ella como sueño, era manejar un avión, ¿no? Una avioneta. Y finalmente lo logra, ¿no? Ella estudió en Estados Unidos Derecho y tiene poco que se casó. Entonces, pues bueno, está por ahí su historia de vida. La pueden encontrar en español, la pueden encontrar en inglés, pero es muy, muy significativo, ¿no? Cómo fue generando esta apertura, ¿no? Es un caso que a mí me gusta mucho compartirlo. Se llama Jessica Cox y el apellido es C de casa OX, ¿no? Entonces por ahí búsquenla. Y lo que también me gusta mucho es su sonrisa, mira, ¿no? A lo mejor si miramos la foto, de repente nos quedamos más con esta parte de qué linda sonrisa, y a veces no miramos todas las limitaciones, ¿se fijan? Hace muchos años un doctor me decía, los nos ya los tenemos, ¿no? Y hay veces que nos quedamos con los nos, no puede comer, no puede caminar, no puede hacer, ¿se fijan? Pero podemos trabajar con los sís. Entonces eso sería lo primero que yo les empezaría a decir. Trabajemos con los sís de sus hijos, lo que sí podemos hacer, ¿no? Y lo que podemos lograr, ¿no? Entonces, hablar de adultez en hijos con discapacidad es complicado,
porque a muchos de ustedes les dijeron que probablemente su hijo o su hija iba a morir pronto, ¿no? Y pues el pronto, pues no fue pronto, ¿no? Entonces, ¿a quién de ustedes les dijeron eso? ¿A quién les dijeron que sus hijos iban a morir pronto? Ok. ¿Y qué edad tiene? Ya 17. 17. 16. 17. 12. Sí. 16. ¿No? ¿Alguien más por acá levantó la mano? 15. Listo. Eso es muy, antes sucedía todavía muchísimo más, ¿no? Y eso generaba casi siempre cuando algún papá o alguna mamá les dicen tu hijo va a fallecer pronto, ¿qué es lo que hacemos como padres? Sobreprotegerlos más, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, a veces la sobreprotección limita más que el propio diagnóstico, ¿sí? Y entonces yo tomé un poco de aire y hagan de cuenta que mi estómago así se hizo así como, no digas lo que quieres decir, ¿no? Mi estómago le dijo a mi cerebro, no lo digas, pero lo voy a decir. Y también a veces a lo mejor lo que sucede es que yo como mamá sobreprotejo o yo como papá sobreprotejo y mi pareja no. ¿Se fijan? A lo mejor mi pareja se va al otro lado y exige. ¿Listo? Y entonces es fuerte. O a lo mejor papá y mamá exigen, pero la abuelita o la tía o el tío sobreprotege, ¿sí o no? Levante la mano quienes de aquí son abuelitas que vienen. Y abuelitos, sí. Ok. Bueno. Ustedes que están acá hoy podrían estar desayunando en un desayuno jubilado, ¿no? Y están acá hoy. ¿Listo? Muchas gracias por estar y muchas gracias por ayudar. ¿Listo? No es fácil, porque a veces como abuelito o abuelita miramos de cierta manera diferente a los papás, ¿sí o no? Entonces, pues yo espero que hoy acabemos siendo amigos todos, ¿no? Abuelitos, papás, mamás, porque voy a decir cosas para todos, ¿no? Y entonces no digan, esa vieja bruja de Blanca que nos dijo que ya no le sobreprotejas. Yo espero que haya poquitos codazos hoy, ¿no? Porque eso luego pasa, ¿no? Entonces, pues échenme la culpa, ¿no? Eso es, ella dijo que ya le bajes al tema de la sobreprotección o que miremos ciertas cosas o que hablemos de ciertos temas. ¿Sí se fijan? Y ella suspiró profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es fácil, porque eso tiene que ver mucho, mucho con la familia, ¿ok? Entonces, a ver, lo que más daña a una pareja, a una familia, a un grupo de trabajo es lo que no se dice. ¿Sí se fijan? Entonces, muchas veces miramos cosas, pero no las decimos. Vamos a acordarnos de esos inicios. De repente a lo mejor este bebé, esta niña, este niño no hablaba, no se sentaba, no caminaba y nosotros a lo mejor desde fuera como familiar veíamos algo o como papá o como mamá, pero no lo decíamos, sí o no, y nos daba mucho miedo, ¿no? Entonces los silencios hacen mucho daño, ¿ok? Es muy importante decir lo que está sucediendo y cuidar mucho también la forma como lo decimos, ¿ok? Porque también sucede algo acá, que todo el mundo se vuelve especialista y experto, ¿no? Y entonces todo el mundo te dice, fíjate que yo conozco un doctor que es neurólogo y que hacen y que dicen, y bueno, voy a ir un ejemplo muy extremo. Si les encontraran por ahí alguien que pusiera piedras calientes y con eso quitáramos la discapacidad, llevábamos al hijo a la hija, ¿no? Que les pongan piedras calientes y no sé qué, ¿no? Y te dan todos los remedios y todos los doctores y todas las técnicas, ¿sí o no? Y entonces a veces hablamos del tema y a veces no lo hablamos, ¿ok? Entonces aquí hay que entender muchas cosas. Uno, que hay familias muy diversas, Hay familias en donde a lo mejor todos están ahí apoyando, conversando y diciendo, hay familias en donde no, y hay familias donde también se aíslan mucho, ¿no? Hay familias que ahí ya se fue.
Hay familias en donde a lo mejor dejan de ir a fiestas, ¿saben? Hace mucho me tocó el caso, una amiga que quiero mucho, tenían un chico con discapacidad que él se mordía, ¿sí? Se mordía las manos. Y entonces de repente la familia iba a fiestas y dejaba al chico en el coche y bajaba a la fiesta y ya luego el chico estaba allá afuera, ¿no? Y después de la fiesta terminaba la fiesta y se subían a su coche y se iban. Y entonces ella me decía, es que ¿sabes qué? Que mis tíos no bajan al chico, no me acuerdo el nombre del chico, y el chico está muy enojado en el coche. Le digo, oye, si a mí, mi familia, me llevara afuera de una casa y yo me doy cuenta que hay una fiesta y no me bajan, pues me enojo, ¿no? Y entonces le dije, ¿por qué no prueban que los bajen? Es que no les gusta cómo lo miran, ¿sí? Y es que al final del día es algo que se sienten incómodos porque les dicen algo del chico o la chica. Digo, pero de todos modos va a haber miradas y va a haber comentarios estando el chico afuera o estando adentro, ¿sí o no? ¿Sí se fijan? Este punto de las miradas es muy importante, ¿eh? A los papás duelen mucho las miradas y por eso a veces dejamos de ir al mercado, al súper, a la iglesia, a donde sea, ¿sí o no? Porque entonces hay como este imán, ¿no? Y esa mirada te duele, te lastima, ¿ok? Y yo aquí les diría, la gente mira siempre, ¿eh? O sea, tengamos o no tengamos discapacidad, ¿ok? Y entonces, no gasten su energía en pelearse con el mundo, ¿listo? Habrá quien lo entienda y habrá quien no. Regresamos de pandemia con somos muy reactivos, ¿sí? Y ya no ayudamos, y ya no miramos, y ya no decimos buenos días, ni por favor, ni gracias, ¿no? Como que la pandemia ya nos hizo mucho más solitarios y generó muchísimas situaciones de ansiedad, de angustia, ¿no? Y también en los chicos con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de muchas cosas hoy. Yo espero que se lleven muchas herramientas para ustedes, para sus familias y quienes están en el tema de las instituciones, pues para su institución, ¿no? Yo dormí muy bien y desayuné muy sabroso, ¿no? Entonces traigo mucha pila. Entonces me van parando, ¿ok? Y aparte este tema me gusta mucho darlo porque siento que es de mucha utilidad, ¿ok? Entonces, si hay algo que no lo explico bien, me detienen y ponemos ejemplos. Ahí está mi número. No se ve como muy bien, entonces se los voy a decir. Es el 5512 31 22 16. Ahí está siempre el WhatsApp. Y los lunes hay un programa de radio a las 4 de la tarde que se llama Reaprendamos. Es una escuela para padres, tenemos ya 5 años, ¿no? Y hay muchos programas por ahí de diferentes temas. Tenemos algunos programas de discapacidad que podemos compartir, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo pasito a pasito y hay otros programas que tenemos de otros temas para las familias, ¿ok? Al final van a aparecer otra vez los números. ¿En qué estación es? No, es radio por internet, se llama Caldero Radio, la estación, ajá, y es Caldero Radio. Aparece en Facebook y en muchas plataformas que yo no me sé los nombres, ¿no? Está Spotify y todas esas que parecen trabalenguas, todas esas, ¿no? En YouTube y demás, ¿no? Pero ahí lo pueden buscar, me los pueden pedir por WhatsApp y las compartimos los programas, ¿sale? La estación se llama Caldero Radio, pero con K, ¿ok? ¿Mande? Sí, también está en Insta. Sí, mira, ellas muy modernas con el Insta, ¿no? Yo no soy tan tecnológica, ¿eh? Entonces es con K, no es con C como ahí. Es que aquí está con C porque la página originalmente estaba así, pero hay una chica que hace como recetas de conjuros y no sé qué, entonces se llama Caldero. Entonces de repente tiene muchas visitas, entonces luego si entras esto aparece una bruja que no soy yo, porque no es una muchacha, ¿no? Yo sí soy bruja, pero no esa, ¿listo? Entonces, eso, mira, ella dice que es otra, pues sí. Entonces, ahora lo cambiamos a la K, ¿listo? Ahí sí, sí, es un logotipo de un micrófono.
Miren, ellos muy tecnológicos, ¿vieron? Esto es padre, ¿no? Es un micro naranja, ¿sale? Al final va a aparecer, ¿listo? Muchas gracias. Bueno, esto también es muy moderno, ahí va. Y acá es la presentación y es agradecerles que estén acá, ¿listo? Ustedes son los especialistas porque han vivido con los chicos todo el tiempo, ¿listo? Y saben muchísimas cosas. Entonces, acá vamos a compartir y de repente a lo mejor habrá sugerencias. Recuerdo que la última vez que me tocó trabajar con papás acá, una señora decía que estaba buscando un salón de fiestas para hacerle el cumpleaños a su hijo con discapacidad, y todos los salones de fiestas, cuando le decía que iban a venir chicos con discapacidad, ¿se acuerdan? Le decían, no, ya no tenemos fecha, ¿no? Y hubo uno que sí, y entonces ese que sí lo compartimos para que supieran que ahí están aceptando y que ella podía hacer su fiesta, ¿no? Entonces, habrá cosas que ustedes también puedan compartir acá, siéntanse con esa libertad, y también habrá cosas en donde digan, ¿sabes qué, Blanca? Yo lo he vivido de otra manera y esto me ha funcionado, ¿no? Entonces, pueden ustedes compartir todo lo que quieran, es muy abierto el foro hoy, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? Ok. La familia es una generación de transición. No es lo mismo una familia cuando tiene hijos pequeñitos que se acaba de formar, o una familia que ya tienen estos hijos mucho más grandes, o una familia que sus hijos ya se están independizando. En teoría, tiene que haber un momento de independencia, ¿eh? Hoy en día cuesta mucho trabajo que los hijos se vayan, ¿no? De repente hay hasta películas porque no se van, ¿no? O de repente se casan, se van y regresan, ¿se fijan? Hay algo muy importante que tenemos las familias mexicanas. Déjenme abrir mi agua, pero es un poco de tequila, se ve bien, ¿no? Entonces, las familias mexicanas somos muy amueganadas, somos muy simbióticas, ¿sí? Y eso quiere decir que a veces hacemos todo muy juntos, ¿ok? Y eso impacta también. Y hay familias que sí son así, hay familias que no, ¿ok? Les pongo un ejemplo en qué va a impactar. Por ejemplo, en el tema de los duelos, hay autores que nos dicen que en familias de Europa y de Estados Unidos, Canadá, los duelos duran hasta más o menos en promedio año y medio, ¿no? Y en las familias latinas, ¿cuánto tiempo creen que duramos en duelo? 4 años, ¿sí? Justo por la simbiosis, porque somos muy amueganados, ¿se fijan? Entonces hay cosas en donde va a impactar estas formas de, nosotros somos más de juntarnos para los cumpleaños, de juntarnos para las festividades, ¿sí o no? Y hay familias en Europa y demás que no lo hacen como tal, ¿no? Las familias van a ser muy, muy diversas, ¿eh? Y a lo mejor hay cosas que para nosotros lo vemos como común, como normal, y para el otro no, ¿no? Les pongo este ejemplo muy simple. De repente puede ver que en una casa todo el mundo ande con calcetas o sin calcetas, sin pantuflas, anden descalzos, ¿no? Y en otra casa todo el mundo anda con zapatos, ¿han visto? Y entonces tenemos normas y costumbres diferentes, que eso hay que entender, ¿ok? Y las familias van cambiando. Lo que a veces cuesta más trabajo es generalmente ponernos de acuerdo. ¿Han visto? Y a veces organizarnos es bien difícil. Y ahorita vamos a ver de un punto bien complejo. En todos los grupos de trabajo, en todas las familias, Sánchez, Gómez, Pérez y demás, siempre va a haber saboteadores, ¿sí? Y los saboteadores tienen una función. Ahí les va. Imaginemos que ellos y yo somos familia, ¿ok? Somos hermanos, los 4 con mi hija. Y entonces vamos a organizar la cena de Navidad en la casa de nuestra mamá, ¿no? Pero yo digo, es que este año cómo se me antojan unas hamburguesas, ¿no? Y entonces ella, ¿cómo te llamas? Silvina dice, ¿cómo hamburguesas, Blanca? Llevo todo el año esperando romeritos y tú quieres hamburguesas, ¿no? Y entonces ella, ¿cómo se llama usted? Rosy dice, no le hagas caso a la Blanca, ya sabes que siempre trae ideas raras, ¿no? Y entonces él se enoja y dice, ¿a quién se le ocurre? ¿Han visto? En las familias siempre va a haber un saboteador. En esta familia
¿cómo les gustaría que nos llamáramos? Los Gutiérrez, los Sánchez, los Fox, ¿no? Como Jessica. Somos los Fox. En esta familia yo soy la saboteadora, ¿sí o no? Ahora, con los saboteadores no hay que engancharse. ¿Qué podemos hacer con los saboteadores? Escucharlos. Y entonces ella, ¿cómo te llamas? Maru, que es una hermana, que escucha, que es tranquila, dice, a ver, mira que ella está botada de la risa porque le toca ser la Maru de la familia. Maru dice, vamos a votar. Y entonces cuando decimos hamburguesas, todo el mundo, no, que no sé qué. Y entonces perdieron las hamburguesas, ¿se fijan? Y ganaron los romeritos de Silvina, ¿sí se fijan? Y el pavo, ¿no? ¿Ya vieron? Con los saboteadores no se enganchen. Porque, ¿qué creen? Inconscientemente siempre deben de existir los saboteadores porque esos nos ayudan a que ellos se unan. ¿Listo? El saboteador tiene una función inconsciente y es que ellos estén más estrechos, se vinculen más. Y a veces se vinculan tanto que expulsan al saboteador. Le va a tocar ser fuerte, ¿eh? ¿Y cómo se llama usted? Sergio. Y entonces Sergio dice, es más, ni le digas que va a ser la cena el 22. A ver si no se entera, ¿no? La sacamos el WhatsApp. Y entonces, a veces la familia se integra tanto que expulsan al saboteador. O el saboteador se siente tan poco aceptado o tan criticado que ya no quiere estar ahí y solito se sale. Pero ahí les va. Cuando un saboteador se sale del sistema familiar, ¿qué creen que pasa? Alguien más toma ese lugar. Y entonces aquí que no ha llegado Pedro, no, que sea padre, Pedro es ahora el saboteador. ¿Sí se fijan? ¿Sí me siguieron? Entonces, ojo, en algún momento a lo mejor nosotros somos saboteadores en ese grupo de trabajo o en esa familia o en ese grupo de amigos, De repente a lo mejor nos ha tocado ser. ¿Listo? Y si no somos, no se enganchen con ellos, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a ser un desgaste. Porque a lo mejor yo les digo, no, es que las hamburguesas, ¿cuándo has visto una cena con hamburguesas? Se va a ver bien padre, ¿sí me explico? Y puedo dar muchos argumentos. Y a lo mejor ella va a decir, pues yo estoy esperando los romeritos y el pavo, ¿no? Y me enojo y me frustro. Yo pongo ejemplos muy simples, Pero las familias se pelean fuerte, ¿han visto? Y bien fuerte, ¿no? Yo que estoy en tema de, hasta respiro para decirlo, que estoy en tema de tanatología, de repente escucho cada cosa. Y hay hasta quien puede mandar a la cárcel al otro, por temas de dinero, de casas y demás, ¿no? Vean una película mexicana larga que se llama Que Viva México y es una sátira de las familias mexicanas y hay hasta muertos por la herencia. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. ¿Qué es siempre lo más importante? Papás, dejar todo listo y hablado, ¿sí? Y aquí van a decir, y qué mal que lo estoy grabando porque yo soy bien grosera, pero bueno. Quiero usar una palabra que empieza con pi y termina con che, pero no la puedo usar, ¿verdad? Entonces, vamos a decir la P blanca, la pin blanca, como quieran. ¿Por qué dice esas cosas tan temprano y en ayunas, no? Un día no vamos a estar, papás. ¿Listo? Y no es cierto que nuestros hijos con discapacidad mueren pronto. Y entonces este hijo con discapacidad se va a quedar con alguien, que puede ser los hermanos o otro familiar, ¿sí? Y lo que estoy diciendo es un recordatorio de 8, 9 y 10 de mayo, ¿no? Está cañón lo que estoy diciendo. Y eso a veces no lo decimos, no lo hablamos en la familia. ¿Sí se fijan? Miren, hasta la mano me sudó para decirlo, porque sé que no es fácil. Entonces, háblenlo, si hay una pareja, si hay un papá y una mamá, háblenlo entre ustedes y háblenlo también con la familia, ¿ok? Con los hijos. Hay un taller por ahí que se llama Tengo un hermano con discapacidad y yo qué. No estamos tan seguros que los hermanos se quieran quedar o las hermanas con este hijo con discapacidad, o con esta hija. Pero a lo mejor hay una tía que sí, ¿no? Un familiar que sí. ¿Listo?
y entonces podemos hablar y podemos decirlo. Pero ojo también, hagan todo lo que ustedes puedan para que ese hijo o esa hija sea lo más independiente posible, ¿ok? Entre más independiente sea para él, va a ser más fácil para ustedes y para él mismo y para la persona que esté con, ¿ok? El problema aquí es la sobreprotección, ¿sí o no? O la desvinculación. O a lo mejor en el camp de repente nos dicen, es que tiene que ayudarle a barrer. Y decimos, es que ya le di, agarra la escoba y se pone a jugar, ¿no? Y hace todo menos barrer. Pues bueno, vamos buscando momentos. Hace como un año se acercó a mí una señora que se llama Francisca, no me acuerdo cómo se llama su hijo con síndrome de Down, y el hijo con muy buen lenguaje, ¿no? Y le gustaba mucho hacer como muchas cosas. Ya llegó Pedro. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel. Es que hicimos un ejercicio y dijimos que esa era la silla de Pedro, pero ahí está bien, por eso lo comentamos. Qué chistoso, ¿no? Que llegó José y se sentó ahí, pero bueno. ¿A su hijo? A ella le va a contar el ejemplo. Y ella dice, es mi hijo, ¿eh? Es mi hijo. No le digas cosas a mi hijo. No, está bien. Entonces, llega esta señora que se llama Francisca con el hijo con discapacidad y agarra y me dice, es que me dicen en el camp que lo ponga a hacer cosas de independencia, pero yo le digo y no me hace caso. Él lo que hace es ir al mercado y tardarse 2 horas en el mercado porque platica con todos. ¿Ya vieron? Trae las cosas, a veces se le olvidan cosas, pero en la casa no lava platos, no barre, no hace nada. Y entonces yo le dije, hay unos Durex de colores, ¿los han visto? Yo le dije, mira, agarras 1 o 2 cuadritos en el piso y le pones Durex de colores y le empiezas a enseñar que barra y que ahí junte la basura y que la recoja con un recogedor. Y entonces me mandaba ella fotos de, ya está barriendo. ¿Se fijan? Sus hijos con discapacidad pueden hacer muchísimas más cosas de lo que ustedes se imaginan. Pero a veces, en algunos de los casos, son como reyes, ¿eh? Y no hacen, pero nada. ¿Listo? Y nada más miran, y a veces se enojan, y a veces no hay lenguaje y dicen, y con esa mirada es, esto no me gusta, esto sí me gusta, ¿sí o no? Y se vuelven como tiranos, ¿ya vieron? Y son los patrones de esa casa, ¿sí o no? Entonces ahí, fíjense lo que se está formando. Miren, hay algo muy importante, préstame a alguien una pluma. ¿Tienen una pluma por ahí? Gracias, gracias. Fíjense, esta es nuestra personalidad. ¿Vieron la película de Intensamente? Sí, ok. Aquí está el enojo, el miedo, la angustia, la frustración, todas las características de nuestra personalidad. Cuando una de estas se hace grande, se empieza a formar un trastorno. Si yo voy manejando y me voy peleando y en el semáforo me bajo y me agarro a golpes, o si en el metro o en el metrobús me empujan y me estoy agarrando a golpes, ahí se empieza a formar un trastorno ¿de qué? De ira. ¿Listo? Y hay un trastorno que les da a los niños y a los adolescentes que se llama trastorno de conductas desafiantes, ¿sí? Hoy vamos a dejar muchas tareas, papás. Busquen ese trastorno de conducta desafiante, ¿ok? Y entonces ustedes van a mirar y van a ver, gracias, muchas gracias, van a mirar y van a ver que muchos de sus chicos tienen eso, en donde son muy demandantes y en donde a veces agreden a la autoridad y no siguen límites, ¿sí? No siguen límites, o sea, no los llevan a cabo de sus maestros, de sus papás. Trastorno de conducta desafiante se llama. ¿Estamos bien hasta acá? Y entonces, este trastorno le llaman niños emperador, ¿sí? Y aguas, porque nuestros chicos con discapacidad van a tener una adolescencia. Generalmente no les va a llegar a los 12, 13, 14, 15 años. Les va a llegar tardía.
Casi siempre a los chicos con discapacidad la adolescencia les va llegando por ahí de los 23, 24, 25, 27 años. Y entonces empiezan a ser como rebeldes y empiezan a no querer hacer caso, ¿no? Y les empieza, eso sí a veces puede pasar antes, a gustar las niñas y los niños, los chicos, ¿sí o no? Y tienen un corazón de condominio, de multifamiliar de Tlatelolco, ¿eh? Porque de repente, como papás pensamos que nuestro hijo con discapacidad no va a tener novia o novio, ¿sí o no? Y cuando llegan las festividades de 14 de febrero, caray, hartas novias y novios, ¿sí o no? En algunos casos sí, y en otros no. ¿Listo? Entonces, ojo porque aquí hay muchos temas, ¿sí? Entre más elementos les demos a nuestros hijos para que sean independientes y para que nos puedan expresar y decir cómo se sienten y qué pasa, eso es mucho mejor, ¿ok? Pero sí van creciendo ellos y van teniendo estos cambios evolutivos, ¿listo? Y a veces no les interesan los chicos o las chicas, pero corporalmente su cuerpo cambia y es atractivo, y les llama la atención, ¿listo? Y además a veces algunos de los chicos se vuelven compulsivos. ¿Esto qué quiere decir? Que solo hablan todo el tiempo de ese chico o esa chica, o que solo ven el fútbol todo el tiempo, o que solo están con los videojuegos todo el tiempo ahí. ¿Han visto? Y eso hay que regularlo. ¿Es muy importante que los chicos con discapacidad tengan límites? Sí. Que sepan lo que está bien y que sepan lo que está mal. Que sepan qué sí pueden hacer y qué no. Y ojo, papás, también que sepan que hay personas malas. ¿Ok? Eso es muy importante. Porque también puede haber personas que les hagan daño. ¿Ok? Entonces son muchos los temas que tenemos que hablar. ¿Ya vieron? Y apenas llevamos 2 slides, ¿no? Pero ahí va. Entonces, las familias van a ir cambiando, ¿sí? Y vamos a encontrar que van a tener estos cambios constantes y que a veces la mamá o el papá es el que construye estas reglas, a veces es la abuela, ¿no? A veces es un abuelo, o a veces son los chicos. Y hay familias en donde solo se come la comida del chico, ¿sí o no? O solo se van a los lugares que al chico le gustan, o solo vemos la película o el fútbol porque al chico le gusta. Y ojo, porque entonces ahí estamos cayendo en el trastorno de conducta desafiante. ¿Sí me siguen? Entonces, lo que tenemos que buscar en las familias es equilibrio. Si va a ser la final de, no sé, de Pumas América o de algo así, y el papá, el hermano, lo quiere mirar, pues que lo mire, ¿no? Y si tú como mamá quieres ver una novela o un programa o algo, también mirarlo. ¿Se fijan? No somos los invitados a esa casa y la casa es del hijo con discapacidad, Todos vivimos ahí y compartimos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Listo? Bueno, avancemos un poquito más. Tenemos que buscar y encontrar este equilibrio que es tan importante. Y además también buscar la retroalimentación, porque a veces solo lo hablamos de manera negativa. Y entonces, ¿qué decimos? Uy, hoy hace mucho frío, tenemos cursos, dura hasta las 12:30, ¿no? Y es hasta viaducto, va a haber un montón de tráfico, ¿sí o no? Y entonces a veces solo miramos lo negativo, y no miramos o no decimos cosas positivas, ¿ok? Cuando compartimos los logros con la familia o cuando todos buscamos hacer estos logros como familia, eso es mucho más valioso, ¿sí? ¿Listo? Los hermanos tienen una visión muy diferente del chico con discapacidad o la chica, ¿no? Alguna vez me tocó hablar con unos hermanos de un chico con síndrome de Down, y los hermanos más grandes que él me decían: es que mi hermano finge tener síndrome de Down, pero la verdad es que está mejor que todos, ¿no? Entonces, ojo, porque también los manipulan. El chico con discapacidad o la chica manipula, y a veces un montón. Iba a decir algo con ch, pero no. ¿Sí se fijan? Y entonces caemos en esa manipulación, ¿ok? Y en la escuela se comportan de una manera y en casa de otra, Entonces, ojo con la parte de la manipulación. ¿Por qué a veces caemos en esa manipulación? Porque a veces como papás nos sentimos ¿con qué? Sí, con culpa,
Y esa culpa pesa, ¿no? Y pesa mucho. ¿Y saben qué pesa mucho? El duelo de tener un hijo con discapacidad. ¿Ok? Porque ese duelo de tener un hijo con discapacidad va cambiando la familia, y entonces miramos que chicos de esta edad están terminando una preparatoria o están ingresando a la universidad o ya están trabajando o están con una pareja, ¿sí o no? Y decimos, estaríamos en este proceso. ¿Sí se fijan? Entonces, yo les dejaré de tarea una tarea bien difícil de 7, 8, 9 y 10 de mayo, ¿eh? Ya le aumenté un número más desde el 7. Escriban lo que les duele tener un hijo con discapacidad, ¿ok? Cuando puedan, cuando quieran, ¿sí? O lo que les enoja, lo que les frustra. ¿Sí se fijan? Porque a veces lo tenemos ahí, pero si lo escribimos vaciamos. Tenemos todos un vaso emocional que está lleno de mucho enojo, tristeza, dolor, miedo, frustración, ¿sí o no? Y a veces este es de no sé cuántos, ¿no? Mililitros. Y a veces alguien tiene un tinaco o un río, ¿sí? Y entonces hay que escribirlo para sacarlo y no cargarlo, ¿ok? Hace muchos, muchos años me tocó trabajar 3 años en Chiapas, porque Chiapas tenía el primer lugar de más mala atención hacia personas con discapacidad. Entonces fui a hospitales y fui a un DIF que está en Tapachula, que en ese tiempo se llamaba Indeco, y hicimos un ejercicio, y en ese ejercicio había papás, poquitos papás, y había muchas mamás, y ahí había una zona militar. Entonces muchos de estos papás eran militares y hicimos un ejercicio de pérdidas. Entonces en el ejercicio tanto a la mamá como al papá quitamos a personas, ¿no? Y coincidió que a los dos les quité a su hijo con discapacidad, que ese sí me acuerdo el nombre, se llamaba Jonathan, y pues estuvieron ellos en el taller, ¿no? En Tapachula puedes ir a un lugar que se llama Talismán, que es como Tepito, y puedes comprar un montón de cosas. Entonces, terminando los talleres, yo me iba de compras, ¿no? Y entonces llego al aeropuerto de Tapachula y me encuentro un militar al otro día que me dice, usted es la de los papelitos. Y aquí sí la voy a decir. Y dije, la madre, si sigue enojado, no me va a dejar pasar todo lo que compré, ¿no? Y compraba pasminas y compraba boberas, ¿no? Y entonces le dije, ¿dónde tomaste el taller? Y me dijo, en Indeco. Dije, ¿y tienes un hijo con discapacidad? Sí, mi esposa también. Y usted nos quitó el papelito de ese hijo a los 2. Le dije, ¿y qué pasó? Me dice, ellos están como francos, o como ese día no tienen que ir a trabajar. Y me dice, hicimos la tarea. El niño tenía 10 años. Le dije, ¿cuál fue la tarea? Usted nos dijo que habláramos del dolor de tener un hijo con discapacidad. Llevábamos 10 años que nunca habíamos hablado de ese tema. Hay muchísimas cosas que no se hablan, aunque estemos al ladito, ¿eh? Yo puedo estar al ladito de Silvana y a lo mejor hay muchísimas cosas que no hablo con ella porque me duelen. ¿Listo? Y entonces me cerró la maleta y me ayudó y me dijo, yo la llevo. Y yo dije, ay, qué bueno. ¿Sí se fijan? Entonces, hablen de esos temas y hablen de ese dolor. Hay una estadística alta de matrimonios que se separan cuando nace un hijo con discapacidad, muy alta. Y a veces también se va la mamá y se va el papá, y la abuela, la tía o alguien se queda al cuidado. ¿Listo? Entonces, tampoco es malo si lloramos y nos frustramos juntos, porque compartimos ese momento y esa idea y ese dolor. ¿Se fijan? Entonces hay que decirlo, ¿sí o no? ¿Estamos bien? ¿Qué pasó? Es también desde el punto de vista que uno lo vea, porque por ejemplo, yo soy la abuelita, pero yo agradezco a Dios porque hay niños peores que mi nieto. Entonces también podemos agradecer eso, a Dios y a la vida, y con lo que tenemos vamos de la mano. No nada más es negativo, claro. Dejarnos. También del punto de vista que cada persona somos diferentes, ¿sí o no? Pero no hay más que echarle muchas ganas en lugar de ponernos a llorar y frustrarnos. Claro. Ver la manera de sacarlos adelante.
y de ver que otras criaturas están peor que las de nosotros, pienso yo. Y además les voy a decir una de las cosas, con los hijos con discapacidad creamos mucho vínculo, mucho vínculo. Porque además de que caminen, el que coman, el que hagan ciertas cosas nos lleva más años, ¿sí o no? Y más esfuerzos, ¿ya vieron? Y a veces nos sentimos mucho más identificadas con el hijo o la hija con discapacidad que con los otros hijos, ¿no? Y aquí es otro punto. Cuando los hijos con discapacidad fallecen, el duelo es bien difícil, ¿sí? Porque también hay algo que a veces sucede. A veces nos dedicamos, el día tiene 24 horas, ¿no? Pero a veces nos dedicamos 72 horas a ellos, ¿no? Y hasta dormidos estamos ahí al pendiente, ¿sí o no? Y cuando ya no está, ¿cómo nos sentimos? Vacíos, huecos. Entonces, tercera tarea o cuarta, ya no sé en cuál voy. Papás, mamás, hagan cosas también por ustedes, divertidas, que les guste, ¿ok? Y ahorita va a haber el codazo de ¿ves? Cómo es bueno ir a la copa y al dominó. Pero ustedes pónganse de acuerdo que sí, que no, ¿no? Pero hagan cosas también por ustedes, que a ustedes les guste. Si les gusta tejer, si les gusta ir a la clase de zumba, si les gusta ir al fútbol, vayan y hagan. ¿Listo? ¿Ok? Porque a veces solo nos convertimos en papás y dejamos de ser nosotros mismos. Y esto que nos dijo Silvana es muy importante, sí. Y a veces te diviertes mucho con los chicos y te la pasas bomba, Bomba, bomba. A mí me tocó un campamento en APAC con chicos en Xcaret y yo tenía 20 años, ¿no? Hace millones de años, ¿no? Y llegamos y nos dijeron, no pueden entrar los chicos al río subterráneo. Pero ¿por qué no? Hay que dejarlos, son iguales, ellos pueden entrar en su chaleco, ¿ya saben? Y a medio río la que no pudiera yo ya, ¿no? Cuando salimos en Xcaret del otro lado del río, que es como una cuadra, yo creo, cuadra y media, ¿no? Más o menos. ¿Ya se fue? Ya. Se bajó otra vez. Sí, las pilas. Hay muchos, hay como 3. Cuando salimos del otro lado, nos encontramos a chicas francesas en toples. Y la directora voltea y se me queda viendo porque trabajábamos con adultos y jóvenes con discapacidad, con parálisis cerebral. Entonces, en la parálisis cerebral, acá está, en la mayoría de los casos bien, y el cuerpo no, ¿sí o no? En algunos hay discapacidad, pero poquita. Y entonces, cuando salimos, Marta, bueno, ya no vive, pero Marta en ese tiempo voltea y se me queda viendo y me decía, ¿tú sabías que había esto aquí? Yo no sabía, Marta, no sabía. Y entonces le digo, ¿y qué hacemos ahora? Me dice, pues diles que se porten bien, que sean respetuosos, porque para ellas es normal, ¿sí o no? Y entonces, ¿saben qué pasó ahí? Que estos chicos que estaban en su silla, agachados siempre con la no sé qué, derecho, se empezaron a peinar. Y uno de ellos me dice, Blanca, ¿esto se lo vamos a decir a nuestros papás? Y yo, sí se lo vamos a decir. Y lo que yo les dije, oigan, para ellas esto es normal. Ustedes tranquilos y respetuosos, no digan ni se rían, ¿ok? Aquí podemos estar, el sol no importa, aquí estamos, ¿no? Decía el otro. Entonces sí, ¿listo? Y en esos campamentos yo bajaba 4 kilos, ahorita tengo como 30 kilos más de esas épocas. Y era un bajar de peso que mi mamá me decía, ¿pero para qué vas? ¿Sí les dan de comer? Y yo, ay mamá, si vieran lo que comemos, ¿no? Y finalmente ellos se lo pasaban bomba, se divertían muchísimo. Alguna vez hicimos, y ahora no vino Enorme, hicimos una noche, bueno, una mañana mexicana en una discoteca aquí en Revolución, por donde están los tacos del borrego viudo que acaban de clausurar. Hay un hotel que tiene un nombre muy rebuscado, ahí había una discoteca, yo estaba en la preparatoria, fui con mi grupo de prepa a un evento para recaudar fondos, y una de mis amigas se hace novia del gerente. Y entonces yo le digo, oye, ¿y aquí puedo traer mis alumnos de APAC? Y el otro, por quedar bien, sí, tráelos, ¿cuántos son? Como 150, tú tráelos, ¿no? Hicimos un evento y llegaron 400, ¿sí se fijan? Porque invitamos a muchas instituciones. Llegaron con síndrome de Down, con discapacidad visual, auditivos, llegaron de todos, ¿no? Les cobramos porque había que pagar la renta, pero bailaban
todos revueltos y felices. ¿Sí se fijan? Entonces también hay miles de cosas buenas, miles. Tiene mucho que ver algo muy importante, ¿qué es? ¿Qué es? Sí, la actitud. Oigan, yo traigo unos chocolates, que no son muy finos. Los vamos a compartir porque nunca traigo chocolates. Espérenme. A los que participen. No son finos, ¿eh? No, pues no son para todos. Entonces sí, eso es muy importante. La actitud. ¿Listo? La actitud de nosotros y de la familia. Pero a veces la familia está en otro boleto, ¿eh? Y la actitud de nosotros es linda. ¿Sí? Por supuesto, y la mirada y lo que vivimos allá, ¿saben? Porque ellos van a ser amigos y se le van a pasar muy bien, ¿listo? También va a haber situaciones difíciles, pero ojo, de las crisis y de las situaciones difíciles tenemos que aprender, ¿ok? Que eso ayuda mucho. Son lenguas de gato, ¿no? Entonces ellas participaron. ¿Quieres un chocolate o no? ¿Puedes chocolate? Hace frío. Y ella también participó. ¿Quieres uno? ¿Sí? Ay, prometo que ubican los Lady Godivo Ferrero. Para la siguiente vamos a tener. ¡Ay, ya está chiquito! Sí. Ok, avancemos un poquito más. Nunca traigo chocolates, pero ahora sí. Sí. Fíjense, este autor habla de que tenemos 4 crisis en las familias, ¿ok? Y estas crisis van a impactar en todas las familias, existan o no hijos con discapacidad, vamos a vivir estas crisis. Él le llama así al primer evento, que es un evento de desmembramiento, cuando alguien sale del sistema familiar, ¿ok? Por una separación o un divorcio, ¿sí? Por una hospitalización, ¿listo? ¿Ok? A ver, podemos pedir que nos bajen un poquito la luz, a lo mejor no se puede por la cámara. Yo creo que por la cámara no se puede, ¿verdad? No, ok. Entonces les voy a ir como leyendo. Los eventos de desmembramiento son aquellos eventos vitales familiares que constituyen separación de algún miembro de la familia, ¿no? Y provocan crisis por esta pérdida familiar. Por ejemplo, hospitalización, separación, divorcio, muerte, ¿sí? O cuando alguien sale del sistema familiar porque se va a trabajar, ¿listo? Porque trabaja en otro lugar, ¿ok? El nombre es como feo que le puso este autor, pero bueno, así le llama. El siguiente evento es de incremento. Los eventos de incremento son aquellos que provocan, muchas gracias, son aquellos que provocan crisis a causa de la incorporación de miembros en la familia, adopciones, llegadas familiares. Cuando llega un bebé o cuando, cuando alguien se casa, ¿sí? O empieza a vivir cuando alguien llega al sistema familiar o cuando hay un familiar que está enfermo y llega a esa casa, ¿sí? Entonces ese es un evento de incremento. De repente decimos, claro, bienvenida a la familia, ¿no? Pero ya después de 3 o 4 días, ¿y dónde se va? ¿No? Y entonces hay un cambio en el sistema familiar. ¿Estoy rápido o vamos bien? ¿Bien? Ok. Eventos de desmoralización. Son hechos que rompen con las normas y valores de la familia. Esto es un tema que tiene que ver con adicciones o cuando hay un tema de reclusión o cuando hay un tema de valores, ¿sí? Por ejemplo, infidelidad también está acá.